Ahora bien, vamos a ejecutar los ejemplos del 1 al 9 de SQL Injections. En el ejemplo número 1, el atacante prueba cómo se comporta una aplicación cuando se modifica el parámetro name en la URL. Si lo puedes ingresar, por favor. Uy, Ok. Ahora la aplicación toma este valor y lo inserta directamente dentro de una consulta SQL y el atacante lo que hace es aprovechar esto para inyectar código SQL personalizado como condiciones o comentarios y con el objetivo de manipular la lógica de la consulta. Y al hacerlo, puede acceder a datos que no deberían ver, saltarse filtros, ver todos los usuarios o incluso modificar o eliminar datos. Algunas de las causas es que se inserta directamente el valor recibido del usuario en una consulta SQL, no se valida adecuadamente las entradas y esto lo que hace es que el atacante rompa la estructura original de la consulta y la reemplace con su propia lógica. Entre los impactos y riesgos es la exposición de datos sensibles, modificación o eliminación de datos, acceso no autorizado a información privada, ver o actuar como otro usuario y en algunos casos se puede tener control total de la base de datos o del servidor. Como las soluciones es nunca construir consultas SQL concatenando directamente datos del usuario y usar consultas previamente preparadas o sentencias parametrizadas que separen el código SQL de los datos. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Esto es nunca confiar en los datos del usuario, ni siquiera si parecen inofensivos. También aplicar validaciones y restricciones sobre lo que se permite ingresar, implementar el principio de privilegios mínimos para la base de datos y monitorear y registrar las consultas sospechosas para detectar intentos de ataque. Ahora, aunque esto parece un simple cambio de texto, en realidad puede darle acceso a información confidencial o permitir dañar la base de datos. ok, ahora bien, vamos con el ejemplo número 2. Acá pues debemos ejecutar el script y bueno, voy. Em, Acá lo que está sucediendo es que bueno, este script lo que hace es explotar una vulnerabilidad en la forma que una aplicación web construye consultas SQL. Entonces, básicamente lo que se hace es que el script, como dije, modifica la consulta original al incluir condiciones adicionales. Y bueno, lo que hace es que, por ejemplo, el root cierra prematuramente una cadena esperada y rompe la estructura SQL. Luego, el porcentaje, el número 09 lo que hace es que, bueno, es la codificación URL para un tabulador. Y esto lo que hace es que separa las palabras clave en el comando SQL sin alterar la lógica. Y luego el 1 = 1 añade una condición lógica que siempre se evalúa como verdadera y permite que, bueno, que el atacante pueda manipular el resultado de la consulta. Con respecto a la causa de la vulnerabilidad, bueno, más que todo es una mala gestión de las entradas de usuario, eh, falta de sanitización, ¿verdad? Los datos que se ingresan ahí no están filtrados como debería ser y por eso es que son incluidos en la consulta de SQL. También está la construcción dinámica de consultas, que esto lo que hace es que utilizar la concatenación directa de cadenas y, bueno, en lugar de métodos seguros, y permite que el input del usuario modifique la consulta original. Luego, bueno, con respecto a los impactos y riesgos de este script, está la exfiltración de datos. Y bueno, los atacantes básicamente pueden obtener información sensible. Está la modificación o eliminación de datos también. A través de esta consulta se puede borrar datos críticos. También está el control sobre la aplicación, que bueno, el atacante podría ejecutar comandos arbitrarios de la base de datos y afectar la integridad y la disponibilidad del sistema. Bueno, para corregir este código,
lo que se puede utilizar, creo que mi compañera lo mencionaba anteriormente, es utilizar consultas parametrizadas, que bueno, lo que hacen es separar la lógica de los datos y evita que los caracteres inyectados se interpreten como parte del comando. También se pueden utilizar librerías y ORM seguros. Y bueno, regularmente estos tienen mecanismos ya integrados para evitar la inyección de SQL. Y bueno, con respecto a la prevención, como dije anteriormente, implementar consultas parametrizadas, validar las entradas también y bueno, revisar la auditoría del código. Bueno, seguidamente vamos a visualizar el ejemplo número 3. En este caso, este ejemplo muestra un ataque más avanzado de SQL injection, donde no solo manipula la consulta original, sino que también utiliza la cláusula onion select para unir una segunda consulta personalizada, como lo vamos a ver a continuación. ¿Podrías ejecutar el script, por favor? Listo. Como vemos, aquí ya se ha ejecutado. Esto lo que hace es que el código une la consulta original con otra consulta que extrae información sensible directamente de la base de datos. En este caso, el nombre del usuario y la contraseña del tercer usuario de la tabla user. El atacante fuerza la estructura para que el número de columnas coincida con la original. Asimismo, inyecta subconsultas en posiciones específicas y termina con una condición falsa que es 1 igual 2 para evitar la ejecución del bloque originario y priorizar la unión. Esto es causado ya que la aplicación no valida ni escapa adecuadamente el valor ingresado en el parámetro name, lo que permite que el atacante inyecte código SQL libremente. Esto se permite el uso de comillas simples, lo que permite cerrar prematuramente la cadena original. Y la concatenación directa de valores sin usar tendencias preparadas deja la consulta probablemente que la puedan manipular otras personas. Los riesgos es que se pueden leer los datos sensibles directamente desde la base de datos, como nombres, contraseñas, y etcétera. Realizar enumeración de usuarios, también se revela la estructura interna de la base de datos. Y en el peor de los casos, si se tienen permisos elevados, podría llevar a modificaciones o eliminación de datos. Asimismo, una posible solución es evitar que el código del atacante llegue a formar parte de esta consulta de SQL. Entonces, lo que se puede hacer es escribir el código SQL con un valor más simple, validar y restringir la entrada, no solo permitir caracteres alfabéticos, sino si el campo no lo requiere, y rechazar entradas con símbolos como coma, numeral, asterisco. Bueno, este ejemplo se puede evitar con nunca construir consultas SQL mediante concatenación de string con valores del usuario, asimismo usar ORM o Friendbus que internamente gestionen las consultas de forma segura y que validen y limiten los permisos de la cuenta de la base de datos solo para personas autorizadas y estas puedan ser permitidas a otros usuarios como de modo lectura para que no puedan realizar modificaciones. Ahora, como ejemplo número 4 de SQL Injections, tenemos que este ejemplo muestra un ataque de SQL Injection donde se manipula un valor numérico en la URL, por decir un ID. En este caso, si ponemos, tenés ahí el Sí, voy. ejecutable. Ahí. Ajá. En este caso, lo que estamos es forzando que la condición CP sea verdadera, lo cual puede hacer que el sistema devuelva todos los registros o datos no autorizados. En este caso, la vulnerabilidad principal de este ejemplo es que el desarrollador pensó que el usar el MySQL Real Escape String basta para proteger la consulta, pero en este método no solo escapa caracteres en cadenas de texto,
no enteros. Como ID es un número, la función no hace nada útil aquí y el atacante puede modificar la lógica de SQL libremente. El impacto y riesgo que tiene este ejemplo es que tiene acceso no autorizado a datos sensibles como usuarios, contraseñas y historial incluso. Y también la posible eliminación y modificación de datos. Si se combina con otras fallas, esto podría llevar también al control total del servidor. También se puede poner en riesgo la integridad de toda la base de datos con una sola URL. La solución para ese problema es usar consultas preparadas con parámetros, es decir, separar el código SQL de los datos del usuario para que el motor de la base de datos entienda que no debe ejecutar lo que recibe como código, por así decir. Para prevenirlo, podemos evitar nunca construir consultas de SQL directamente con valores de usuario. Asimismo, validar que los valores como el ID sean numéricos y estén dentro de rangos válidos. Y también usar usuarios con permisos limitados en la base de datos. Y tal vez, bueno, registrar intentos anómalos de acceso a inyecciones. En este ataque, realmente lo que se demuestra es cómo un atacante puede aprovechar un malentendido técnico, como confiar en funciones que no aplican al contexto y obtener acceso así de esta manera a información sin romper la seguridad a la fuerza, por así decir. Solo basta con cambiar el número de la URL y ya funciona. Ahora con el ejemplo 5 de SQL Injections, en este ejemplo el atacante lo que intenta es manipular el valor del parámetro ID en la URL. ¿Lo podrías hacer, por favor? Sí, Ok, aquí el problema es que esta validación solo verifica que el valor comience con un conjunto numérico, pero no impide que después del número venga código malicioso como una inyección SQL o incluso un fragmento de script malicioso. Ahora, las principales causas es una validación incompleta del valor de entrada. Esto lo que permite es que un atacante adjunte código malicioso al final, y lo cual podría ser ejecutado más adelante si no se maneja correctamente. En los impactos y riesgos, el atacante podría inyectar código JavaScript o código SQL si se concatena en una consulta, ejecutar scripts en el navegador de otros usuarios, robar datos sensibles o suplantar sesiones y generar errores que revelen información interna del sistema. Como solución, para corregir este problema, se deben aplicar validaciones más estrictas y precisas, asegurando que el parámetro contenga únicamente números y nada más. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Es usar validaciones estrictas según el tipo de dato esperado, nunca confiar en la validación básica como solo mirar el inicio del texto y utilizar funciones seguras del lenguaje y también combinar validación en el servicio con validación en el cliente para una doble capa de defensa. Ahora, aunque parezca que el sistema está protegido, los atacantes saben cómo detectar y explotar estos pequeños errores. Por esto, es importante validar correctamente los datos del usuario y proteger cada punto donde se usan, ya que esto es fundamental para el desarrollo seguro de aplicaciones web. ok, ahora vamos con el ejemplo número 6. Primero vamos a ejecutarlo. En realidad este ejemplo es muy similar a los anteriores. Em, bueno, acá lo vamos a ejecutar. Ok, bueno, con este script lo que lo que está pasando es que se explota una vulnerabilidad eh, en la forma igual que una aplicación web construye sus consultas de SQL. Y bueno, en este caso lo que se hace es que al inyectar esta cadena, el atacante lo que hace es modificar la cláusula where de la consulta. Bueno, el ID igual a 2 lo que hace es que la consulta originalmente busca registros con un ID igual a 2 y luego el OR 1 igual a 1 lo que hace es que añade una condición lógica que lo que se trata es que se evalúe como verdadera y esto lo que ocasiona es que retorne todos los registros de la tabla. Ahora bien, con respecto a la causa de la vulnerabilidad, em,
Básicamente, igual que, bueno, muchos ejemplos que hemos hecho, es que es la falta de validación y sanitización de la entrada del usuario, ¿verdad? Lo que pasa acá es que al tratar el dato como un parámetro, la aplicación lo que hace es concatenar directamente el valor recibido en la consulta. Y bueno, esto permite que se inserten condiciones adicionales como el 1 igual 1, que bueno, esto en consecuencia lo que hace es que se altere la lógica de la consulta. Bueno, con respecto al impacto y los riesgos, también muy similar a lo que hemos visto durante este laboratorio, es bueno, la exposición de datos, ¿verdad? Básicamente los atacantes pueden acceder a, perdón, a la información confidencial o sensible de la base de datos. También está la integridad de la información, ¿verdad? Se puede cambiar o modificar la información. Em, También, bueno, se puede obtener el control de la aplicación y esto lo que puede ocasionar es que se utilicen comandos o, bueno, sí, se utilicen comandos y que comprometa el sistema en general. Luego, con respecto a la solución, lo que se puede hacer para solucionar esto es la corrección del código, ¿verdad? Que también, como ya mencionamos mucho en el laboratorio, es como utilizar consultas parametrizadas, perdón. Y bueno, lo que hace esto es que se separa la lógica de SQL y evita que las entradas del usuario sean interpretadas como parte del comando SQL. También otra solución es validar y sanitizar. Básicamente es verificar y limpiar todas las entradas del usuario antes de incluirlas en la consulta. Y bueno, como parte de la prevención, eh, como dije anteriormente, adoptar consultas parametrizadas o procedimientos almacenados. Esto lo que hace es que reduce la posibilidad de inyección al separar la lógica de la consulta de los datos. También, bueno, validar y sanitizar todas las entradas, tanto la del cliente como la del servidor. Esto más que todo usando filtros adecuados para cada tipo de datos. Y bueno, otro método de prevención también es revisar y auditar el código. Básicamente realizar un análisis de seguridad y pruebas de penetración de manera periódica que permita detectar vulnerabilidades. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Seguidamente vamos con el ejemplo número 7, que en este caso, este ejemplo se explora una inyección de SQL usando un carácter de nueva línea codificado, que es porcentaje 0A equivalente a /n junto con una condición siempre verdadera como word 1 igual a 1. Este código lo que logra es que la consulta SQL, perdón, se transforme en algo como el salto de línea ayuda a evadir ciertas validaciones mal interpretadas que solo examinan una línea o patrón, y la condición 1 igual a 1 hace que la consulta retorne todos los registros independientemente del ID original, como lo vamos a ver a continuación en la ejecución del script. Después del PHP, ¿sí? Sí, Voy, y si puede para un toquecito, por favor. bueno, posteriormente de haber ejecutado el código, eh, como lo veremos a continuación, se mostró esto. Lo que significa es que el salto de línea, el atacante utiliza este para romper la lógica de espera de la aplicación y consigue extraer o visualizar los datos de los que debería. El problema es que el parámetro ID es utilizado directamente en la consulta SQL sin ningún tipo de validación. Asimismo, el desarrollador utiliza una expresión regular incorrecta o mal aplicada que permite la inyección al no detectar el valor, aunque termina un número y comienza con el código malicioso separado por una nueva línea.
Asimismo, algunos de los riesgos es el acceso no autorizado a múltiples registros, incluso cuando el usuario no, cuando el usuario solo debería ver uno, pérdida del control sobre el flujo de la lógica, también este facilita el reconocimiento del sistema por parte de los atacantes y en sistemas vulnerables puede llevar a la escala de privilegios, modificación de datos y a veces hasta filtración masiva de información sensible. Una de las soluciones es reemplazar la concatenación directa con sentencias preparadas, el prepare statement, que traten el input del usuario como un valor literal, no como parte del SQL. Asimismo, una de las maneras para prevenir es evitar el uso de las expresiones regulares mal definidas. También en usar inputs del usuario directamente para construir queries SQL y codificar adecuadamente cualquier entrada antes de interactuar con la base de datos, también configurar reglas de seguridad en el servidor y realizar escaneos automáticos de inyecciones en los endpoints. Ahora seguimos con el ejemplo número 8. Bueno, este es un ejemplo de inyección SQL en una cláusula order by, donde el atacante modifica el orden de los resultados manipulando directamente la columna por la cual se ordenan los datos. Aquí el parámetro name se inyecta en el SQL sin validación y el atacante puede usar, por así decir, bueno, usar comillas invertidas y palabras clave como dex, que es de descendiente, para alterar la lógica de la consulta. En este caso, no sé si lo puedes ejecutar ahí, por favor. Pero ejecutó después de Después name. del name. Ajá, correcto. Listo. Ahí lo que hacemos, bueno, es que la comilla invertida rompe la comilla invertida de apertura en el SQL original, el DEX fuerza un orden descendiente y el numeral 23 él representa el hashtag, un comentario en SQL que anula el resto de la consulta. La causa principal de esta vulnerabilidad es el fallo técnico que tiene esta, ya que el fallo técnico de esta está en el valor del parámetro name. Si se inserta directamente en una cláusula order by, sin validar que sea un nombre de columna permitido. Además, no se usa comillas simples o dobles, lo que hace que las funciones de escape, como en MySQL el escape string, no sean útiles aquí. Esta omisión permite que el atacante cerrar comillas invertidas con una comilla invertida y agregar comandos como ascendiente, descendiente, entre otros, y lo que hace es alterar la consulta. El impacto directo que tiene esta vulnerabilidad es la manipulación de la lógica de ordenamiento, mostrando datos con prioridad artificial. Puede también usarse como puerta de entrada para detectar otros tipos de vulnerabilidad más graves y indica también que el código confía demasiado en la entrada del usuario, lo que compromete la integridad de la base de datos. En ciertos contextos puede facilitar ataques más complejos si se combinan con otras dos inyecciones. La solución de esta vulnerabilidad es aplicar una validación estricta al parámetro name, asegurándose que solo se permita ordenar por columnas predefinidas. Y además esto lo podemos prevenir evitando nunca confiar en los datos del usuario para construir directamente cláusulas SQL. Usar listas blancas como whitelist y de columnas permitidas en las cláusulas order by, evitar construir sentencias SQL dinámicamente, si no es necesario, implementar validación del lado del servidor y control estricto de parámetros o monitorear y registrar cualquier intento de entrada sospechosa para detectar patrones de ataque. Este tipo de ataque es muy silencioso y puede pasar desapercibido en cualquier momento, ya que esto no genera ningún tipo ni de error ni mensajes, lo único que hace es modificar el comportamiento de la aplicación. Lo hace ideal para el primer paso en un reconocimiento de seguridad mucho más amplio. Ahora, para finalizar con nuestro laboratorio, vamos a ejecutar el ejemplo 9 y si puedes lo ejecutas. Y en este Ok, ejemplo, lo que se hace ok. es explotar una vulnerabilidad de SQL al insertar directamente código SQL en una consulta sin comillas ni protección previa. Esto lo que hace es alterar la lógica de la consulta SQL original directamente en los parámetros de la solicitud, alterando la lógica de la consulta, cambiando la forma en que se recuperan o se muestran los datos. Ahora, em, hay una disculpa. Eso se ejecuta Ujú. después del igual del order.
Ok, Ujú. listo. Ahora sí. Ajá. Ahora, el efecto en la aplicación es que el atacante puede manipular qué columnas se usan, cómo se ordenan los datos o detectar comportamientos internos para aprender cómo está estructurada la consulta y seguir explotándola. Entre las causas es que los datos que provienen del usuario se insertan directamente en una consulta SQL sin ser validados ni parametrizados y la aplicación no utiliza comillas ni sanitiza la entrada, lo que permite que el atacante inyecte funciones SQL directamente. Ahora, entre los principales impactos y riesgos es la exposición de la estructura interna de la base de datos, el filtrado o extracción selectiva de información sensible, asimismo como el reconocimiento de columnas y tipos de datos, y también base para explotaciones más avanzadas, como la extracción de usuarios, contraseñas o control total del servidor. Y aunque esto parece inofensivo, es una etapa clásica del proceso de numeración o fingerprinting de base de datos. Ahora, ¿esto cómo se puede solucionar? Generalmente es usar sentencias SQL parametrizadas o consultas preparadas que separan los datos del usuario del código SQL, evitando que cualquier código malicioso se interprete como parte de la consulta. ¿Y cómo se puede prevenir? Nunca insertar directamente datos del usuario en consultas SQL, usar consultas preparadas y parametrizadas siempre que se interactúe con bases de datos, validar y sanitizar la entrada del usuario, especialmente en campos que afecten el orden, los filtros o los criterios de búsqueda. Asimismo, como implementar un sistema de control de errores que no revele detalles de la base de datos en las respuestas. Y aunque a simple vista parece solo un cambio en el orden de los datos, en realidad es una técnica de numeración que puede escalar hacia ataques más peligrosos. Y prevenir este tipo de fallos requiere validar correctamente las entradas, utilizar parámetros seguros y escribir consultas preparadas, lo que es esencial en el desarrollo de aplicaciones web seguras.